Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy nos acompaña el doctor Abraham García Torres, quien es considerado uno de los investigadores más destacados en el análisis y la reconstrucción de árboles familiares vinculados a la documentación inquisitorial. Su trabajo lo ha llevado, a consultar archivos históricos en países como Israel, España, Holanda, Suiza, Francia, Estados Unidos, Canadá y en diversas regiones del Caribe, entre otras. A lo largo de los años también ha desarrollado investigaciones genealógicas complicadas, o complejas, ayudando a numerosas familias a documentar su posible origen hebreo o su ascendencia sefardí. Siempre a partir de las fuentes históricas y los registros oficiales que básicamente se apoya Abraham para su investigación. Por eso, sin más, lo voy a subir aquí al panel para que nos cuente un poquito. Vamos a tener una conversación con Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? Saludos. Hola, Adasa, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí y por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Un placer para mí. Qué bonito. Abraham nos acompaña desde Israel. Correcto. Qué bonito. Bueno, Abraham, para comenzar ya esta entrevista y situar, digamos que a la audiencia, me gustaría comenzar con una primera pregunta y es, ¿en qué momento comienza tu inquietud por la identidad? Y qué hechos te llevan a preguntarte por tu posible origen judío, porque hay toda una historia detrás de ti. Sí, bueno, yo estaba haciendo un doctorado en Holanda en economía y nuevas tecnologías. Y pues trabajaba con Naciones Unidas y era una de las primeras veces que yo estaba en contacto con un ambiente tan multicultural, ¿no? Porque había personas de todos los países. Yo me llamo Abraham, no me cambié el nombre y la gente se acercaba a mí y me preguntaba si era judío. Y yo siempre contestaba que no era judío, que era cristiano. Pero después de... Claro, cuando te pregunta un chico de California, una chica de Francia, otro chico en distintas situaciones que no tienen nada que ver con una persona con la otra y que no se conocen, uno empieza a sospechar que pasa algo, ¿no? Y pues hubo una chica ucraniana que me decía que yo era judío, es decir, que no me preguntaba y que lo estaba ocultando, que ya conocía a mucha gente judía de su país. Y a mí aquello me hizo como cuestionarme, ¿no? Y pues empecé así como una crisis de identidad grande y terminé, siempre me he sentido muy espiritual, más que religioso, como persona espiritual. Empecé a estudiar la Torah, me acerqué a un rabino y le pregunté al rabino si podía estar con él allí en las clases de Torah, si me dejaba estar con él. Y entonces él me preguntó, ¿pero tú eres judío? Y ya en ese momento le dije, mira, si me lo hubieses preguntado hace 6 meses, te hubiese dicho rotundamente que no. Pero si te pregunto ahora mismo, si me lo preguntas ahora mismo, ya no sé lo que decirte, ¿sabes? Puede ser que sea judío y puede ser. Y entonces el rabino evidentemente me dijo, pues lo mejor es que te conviertas. Y yo decía, ¿pero para qué quiero convertirme? Si yo lo que quiero es estudiar Torah, a mí no me interesa ni convertirme, no era algo que pasase por mi cabeza. Y entonces él me sugirió, pues vas a tener que buscar a la madre de la madre de la madre de la madre y llegar hasta la Inquisición, ¿no? Y claro, aquello lo hizo como una forma, con un poco de desprecio, ¿no? Y de forma despectiva, como si no fuese capaz de conseguirlo, ¿no? Pero para mí aquello se convirtió en un reto personal y tardé 7 años en montar el árbol genealógico. El primer árbol que hice fue el mío. Y efectivamente llegué a Toledo, pasando por Almagro. Muchos años habíamos estado en un pueblito pequeño de Ciudad Real que se llama Almagro. Y la familia originalmente venía de Toledo. Entonces, pues todo eso ya sabía que era judío y haciendo la historia corta, a día de hoy vivo en Jerusalén y como judío ortodoxo, o sea que aparte de hacer la investigación, estoy aquí en la Ciudad Santa y dentro de un mundo muy, muy especial y muy distinto. Qué bonito, Abraham. Tienes una historia bastante impactante. Todo comenzó por ese interés personal, ¿no? Sí. Ligado también a los cuestionamientos que te hacían, si eras judío, si podías tener, todo esto relacionado con tu judaidad. Pero con el tiempo, este interés personal tuyo, digamos, que se convirtió en un trabajo de investigación un poco más profundo. ¿Cómo pasas de esa búsqueda íntima, Abraham, a dedicarte de lleno a la genealogía histórica? Mira, no fue queriendo, fue sin querer. O sea, yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo.
Es decir, yo quería seguir con la investigación de economía porque yo me gustaba mucho el trabajo que hacía antes, era muy interesante, muy intenso, pero llegué aquí a Israel. O sea, hubo un momento en el que ya, como vivía en España y no podía comer carne kasher, no podía cumplir, no podía, me costaba mucho trabajo, la comunidad era muy pequeña, y al final entendí que aunque no quería hacerlo, no había más camino para mí que venirme a Israel. O sea, venirme aquí a Jerusalén e intentar la vida de nuevo aquí, empezar de nuevo la vida. Y bueno, pues llego aquí a Jerusalén y empecé a buscar trabajo, un trabajo de economía aquí, de lo que estaba haciendo antes, y no encontraba, o sea, encontraba algo, pero no encontraba algo serio como lo que yo estaba acostumbrado a estar trabajando antes. Y entonces al mismo tiempo que yo hice Aliyah, que creo que fue, yo hice Aliyah 2015, al poco tiempo salió la ley esta de sefardíes, o sea, de personas que podían solicitar la nacionalidad española si demostraban que eran descendientes de los sefardíes. Y bueno, yo mientras estaba todavía trabajando, que si en una startup, en un sitio, en otro, analizando datos, haciendo lo mismo que hacía antes, y de repente la demanda fue tan grande de árboles genealógicos, buscaban gente aquí que pudiera investigar. Claro, yo tenía la experiencia de mi propia experiencia buscando, ¿sabes? O sea, llevaba muchos años, me había pasado 7 años rebuscando en todos los archivos y claro, pues empecé a hacer árboles para uno, para otro, empecé pum, 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 y cuando quise, eso fue 2015, en 2019 fundé la empresa que tengo a día de hoy, que se llama Raíces Judías, y bueno, pues no he parado. Se acabó la ley de Sefardíes y yo pensaba, digo, bueno, ya se acabará esto, volveré otra vez a la economía y todavía sigo aquí a pesar de que se ha acabado la ley de Sefardíes, pero bueno, estamos trabajando con otros proyectos, sobre todo con la ley de Carta de Naturaleza que existe todavía, existe la posibilidad de pedir la nacionalidad española, aunque no sea por la ley de Sefardíes, sino por una ley antigua. Entonces sigue habiendo demanda y sigo trabajando en eso, o sea, y me convertí, llevo 10 años sin parar haciendo árboles, 10 años sin parar, o sea, llegando al agotamiento, porque no es que sea, yo recuerdo cuando empezábamos que decíamos, se va a acabar el año que viene, se va a acabar el año que viene, se va a acabar el año que viene. Recuerdo una chica que decía, esto no se acaba nunca, no se va a acabar, y efectivamente así está siendo, o sea, a día de hoy todavía sigo trabajando a contrarreloj, ¿no? Sí, es un trabajo bastante que requiere dedicación. Cuando tú comienzas a investigar, comienzas, obvio, por tu propia historia familiar, pero Abraham, ¿con qué tipo de documentos o fuentes te encuentras? ¿Y qué dificultades aparecen en ese proceso inicial? Porque pueden existir dificultades, ¿no? No siempre lo conseguimos, o sea, no siempre, es decir, más o menos hay países que son más difíciles, por ejemplo, Cuba es uno de los países más difíciles hasta que sales de Cuba, o sea, hasta que el árbol sale de Cuba. Una vez que el árbol sale de Cuba, entonces podemos seguir adelante, pero las primeras partidas cuesta mucho trabajo conseguirlas, las partidas hasta no sé por qué razón, 1875, esas primeras 2, 3 generaciones, cuesta mucho trabajo acceder a ellas. No entiendo por qué, pero muchos de los árboles que hemos trabajado ahí, algunos los hemos sacado adelante, pero pues no sé, hay muchas restricciones a la hora del acceso. Los documentos que nosotros utilizamos son documentos primarios y secundarios. Los primarios son partidas de nacimiento, partidas de nacimiento o de bautismo, ¿vale? Ahí de las dos, o bien sea del registro civil o del registro de la iglesia, ¿vale? De los libros de la iglesia. Partida de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Prácticamente son las tres que utilizamos. Buscamos una partida en la que encontremos el nombre de los padres. Cuando encontramos el nombre de los padres, volvemos otra vez de nuevo a buscar la partida de nacimiento de los padres o de matrimonio, es decir, vamos subiendo generación por generación. Dificultades, hay muchas dificultades. La principal dificultad, por ejemplo, cuando se trabaja con árboles de Latinoamérica, ¿no? Suele haber genealogías que están hechas desde los primeros españoles que llegaron allí, ¿no? Pero es muy difícil conectarlas con los que venían de España, es decir, con los registros de España. Normalmente salvamos o sea, no siempre se puede salvar, es decir, no siempre tenemos las conexiones directas, pero hay veces que sí que se tienen, ¿no? Que son pues personajes famosos o conquistadores que se sabía quién eran los padres o alguien había escrito la historia y habían dejado de dónde venían y luego podemos ahora, claro, trabajamos con una ventaja muy grande que el internet nos ha puesto todos los archivos al alcance de la mano, entonces vamos bastante rápido, ¿no?
Pero siempre hay dificultades, siempre hay dificultades. Luego es muy difícil, una vez que conectamos es muy difícil también encontrar las pruebas de judaísmo, ¿no? O sea, ¿qué define que ese árbol es judío, ¿no? Y ahí ya nos metemos en los registros de la Inquisición, ya bien sean registros de personas que han sido acusadas, o también hay registros de habilitación, que, bueno, pues básicamente los judíos no podían acceder a ningún cargo público si eran hijos o nietos o bisnietos de descendientes judíos, ¿no? Pero los reyes católicos se quedaron sin dinero y entonces implementaron un plan que era de habilitación, es decir, esos judíos, esos descendientes de judíos que no podían trabajar para el cuerpo público, si se habilitaban, pues se quitaban como la mancha, pagaban una serie de dinero, ¿no? Un impuesto bastante grande dependiendo del dinero que tenían, y entonces podían tener la posibilidad, después de haber pagado ese dinero, de volver a la vida pública, ¿no? Entonces esos documentos son listas muy largas de habilitaciones que nos permiten, dependiendo de la época, no todos los habilitados eran judíos, pero dependiendo de la época sabemos que eran descendientes de judíos, ¿no? De los apellidos, de la región donde están, de las acusaciones que tenemos de los padres, ¿no? A veces se encuentra la habilitación, se encuentra también en la limpieza de sangre de algún descendiente, encontramos también incluso el proceso de la Inquisición, ¿no? Y luego de dificultades técnicas, esos textos cuestan un trabajo increíble leerlos. Vamos, hay que dejarse ahí las pestañas, como yo digo, porque casi hay que ir dibujando letra con letra hasta que la paleografía es bastante intensa la que hace falta leer. Pero bueno, más o menos, pues, claro, llevamos ya 12, 13 años, tenemos muchos árboles que hemos montado y hay muchas posibilidades, dependiendo del país, de que alguna de las ramas de tu árbol termine encajando en uno de los que tenemos certificados. Entonces es un poco más fácil hacer el trabajo, ¿no? Se vuelve como más dinámico, ¿no? Con la experiencia. Abraham, me gustaría, básicamente, antes de entrar en otras preguntas sobre tu trabajo, también sobre una obra que acabas de publicar, pero en principio, para que la audiencia se vaya familiarizando, porque hay muchas personas que están encontrando de que, bueno, puedo tener un posible origen judío, pero entrando en detalle de tu trabajo, porque gran parte de tu trabajo se sitúa precisamente en el marco de la Inquisición y de los judíos forzados a ocultar su identidad. Estamos hablando acá en Edad Media, ¿no? ¿Cómo explicarías a la audiencia qué fue el criptojudaísmo? Porque gran parte de los descendientes que hoy en día están buscando su judaidad, si tienen orígenes judíos, vienen precisamente de esos criptojudíos. Por eso me gustaría que hicieras una breve explicación a la audiencia qué fue el criptojudaísmo. Bueno, en origen llega la Inquisición, aproximadamente Edad Media, como tú estás. La Inquisición existió durante un periodo de tiempo bastante largo, hasta 1800. En España creo que se censura como 1820 termina. O sea, son un montón de siglos ahí que está persiguiendo a la familia, que está recogiendo información. Entonces, claro, yo siempre digo, por ejemplo, claro, nosotros a día de hoy, ¿no? En España comer cerdo es muy normal, ¿no? Pero en aquellos momentos, que alguien te obligasen a comer cerdo para demostrar, debería de ser algo así como que te obligasen a comer serpiente, ¿sabes? O sea, tú tienes que comer serpiente ahora para demostrar que eres cristiano, ¿no? Algo así, ¿no? Sería para que os hagáis. Entonces, claro, costaría mucho trabajo. ¿Qué pasaba? De cara afuera hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aparentamos ser cristianos, pero luego cuando estamos dentro mantenemos nuestras costumbres judías. Seguimos rezando nuestros rezos, intentamos memorizarlos. Sabemos que si nos pillan con libros judíos son muy peligrosos y nos pueden matar por tenerlos, ¿no? Entonces, pues los libros judíos se escondían, pero se pasaban verbalmente muchas oraciones que se van deformando con el tiempo, ¿no? Que van quedando. Se seguían haciendo celebraciones de Pesaj, por ejemplo, ¿no? De la Pascua judía, porque la Pascua judía se celebra de puertas adentro, no se celebra de puertas afuera. Se pierde, por ejemplo, otras festividades como son Sukkot, ¿no? Que es la fiesta de las cabañas, que esa se suele hacer fuera, ¿no? Entonces esa prácticamente nadie la mantiene en el criptojudaísmo, porque el que construía una cabaña estaba muerto, ¿no? A pesar de que en español se sigue diciendo echar las cabañuelas, ¿no? Que se hacía una especie de... O sea, hay muchas costumbres que luego vas pensando y
las cabañuelas, la fiesta de las cabañas, ¿no?, cae en el principio del año judío. Entonces se hacía una especie como de estimación de cómo iba a ser el año, basándose en los primeros días del calendario hebreo, ¿no? Es decir, el primer día se correspondía al primer mes, el segundo día, si llovía ese día, pues se suponía que iba a llover en el segundo mes y así, ¿no? Entre los mayores todavía en algunos pueblos, ¿no?, de España, dice, pues ese sabe hacer las cabañuelas, ¿no? Y las cabañuelas era eso, un cálculo. Y tú te empiezas a preguntar de dónde viene esa palabra, ¿no?, o de dónde viene esa costumbre. Y claro, cuando empiezas a indagar y lo mezclas con el judaísmo, te das cuenta de que hay muchas costumbres que siguen siendo judías, ¿no? O sea, que aquellos que intentaron ocultar su judaísmo lo siguieron manteniendo en secreto, de alguna forma nos han seguido transmitiendo una serie de costumbres que nosotros ya no sabemos ni dónde vienen la mayoría de nosotros, pero que cuando empiezas a tirar del hilo, pues empiezan a encajar, ¿no? Por ejemplo, la comida española antigua, las normales, ¿no? Normalmente la carne y la leche nunca se mezclaba, ¿vale? O sea, no había platos con leche y que echaran la carne con la leche, ¿no? Eso es algo moderno que llegó con la hamburguesa a España. Yo que soy hijo después del franquismo, ¿no? Con la hamburguesa, cuando llegaba la hamburguesa era la primera vez que yo recuerdo comer carne con leche, ¿no? O sea, carne con queso, que pertenece al grupo de los lácteos, o con las pizzas, ¿no? Pero antes no, la comida típica que nosotros comíamos de nuestras madres, de nuestras abuelas, eso siempre habían mantenido la separación entre la leche y la carne, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquel criptojudaísmo inicial que sabía lo que hacía, se deforman un poquito las costumbres y al final pues llegamos a hacer una serie de cosas como, por ejemplo, una cosa muy común que solemos hacer los criptojudíos es barrer la casa hacia el centro, ¿no? Y a hacer un montoncito de basura en el medio y luego lo recoges de ahí, ¿no? Cuando lo normal y lo lógico sería, cuando estábamos en el campo, pues barrer hacia afuera, hacia la puerta, ¿no? Y echar toda la suciedad afuera. Pero claro, los criptojudíos sabíamos que ahí estaba la mezuzá, o sea, que era el trocito de papel que protege con el nombre de Dios. Y entonces, por falta del respeto, pues se recogía y se hacía así. Y eso es algo que se ha ido pasando de madre a hija, o sea, de madre a hijo o a hija, no sé muy bien. Pero hay un montón de gente que sigue haciendo los montoncitos en medio de la casa, y también pues las limpiezas que se solían hacer en Pascua, ¿no? Había otra cosa ahí de hacer sábado, ¿no? Que decían, eso todavía se sigue diciendo, hacer sábado en España era ponerse a limpiar, fregar, preparar todo, o sea, todo lo que tenía que hacer, ir a comprar todo lo que se supone que no se podía hacer en Shabbat. Los criptojudíos hacíamos eso en el sábado, ¿no? Porque era justo para demostrar un poco que no... O sea, había quedado como la costumbre de que el día de comprar era el sábado, el día de limpiar era el sábado, y todo se hacía en ese sábado como para... Y bueno, luego otras costumbres también que llegan, yo que sé, culinarias, no sé, las torrijas, en Pesaj, ¿no? Que a mí me decía, las torrijas es un dulce que se hace en España. Claro, en Pesaj no se podía comer pan, ¿no? Y las torrijas es un dulce que no se hace para comérselo nosotros, sino se hacía y se llevaba a los vecinos, ¿no? Se compartía con los vecinos como para demostrar, oye, mira, que veas que no estoy guardando el Pesaj judío, ¿no? Y esa tradición se sigue manteniendo a día de hoy en muchos lugares. Yo vengo de Andalucía, ¿no? De la zona sur de España. Y en Semana Santa es lo más común del mundo eso, hacer torrijas y compartirlas con los vecinos, ¿no? Qué bonito. Y fíjate que muchas personas han encontrado precisamente, o le ha saltado la curiosidad de investigar sobre un posible origen judío, precisamente por las prácticas que se fueron llevando a lo largo del tiempo en su familia, que aunque su familia abiertamente no dijo, somos judíos, lo ocultaron precisamente por el contexto histórico en el que se vivía y social, pero hoy en día van buscando por eso, ¿no? Por ciertas prácticas como las que ya has mencionado. Abraham, para entrar directamente ya en tu proyecto y luego hablar un poquito del libro, que nos cuentes, en tu investigación, los apellidos, claro, ocupan un lugar muy central, ¿no? Uh-huh. Sí, es toda la parte que tú estudias, el tema de los apellidos, toda esta parte genealógica, pero ¿por qué el apellido puede ser una pista importante para aquellas personas que están adentradas en esta investigación, ¿no? Personal sobre encontrar su ascendencia judía? Bueno, siempre ha habido por ahí una lista como de apellidos judíos que existía. Yo desde que empecé
también la usé al principio, ¿no? Porque, claro, el apellido no da la certeza, da una indicación de que puede ser. Es decir, una persona que se llama Pérez puede ser que venga de judío y una persona que se llama igual Pérez venga de otra rama, que era Pérez, que no era judía. De hecho, los criptojudíos, o sea, históricamente se ve el deán de Toledo, ¿no? Hace una investigación sobre la población y dice, estos son los apellidos más comunes en el 1450, ¿no? Y luego hace la misma investigación en los descendientes de estos, ¿no? Y los apellidos que encontraba en los primeros son Falcones, Figüeyes, Mojatos, que son apellidos que no se conocen. Y en lo siguiente, o sea, en la siguiente 50, 60 años, que vuelva a ser la recapitulación de los apellidos más comunes entre los descendientes de esos condenados, pues se llamaban todos Pérez, Torres, García, ¿no? Es decir, tú querías esconderte y lo que querías era ponerte un nombre que fuera tan común que nadie supiese de dónde venía. Entonces, evidentemente, los nombres más comunes suelen tener siempre ascendencia judía. No significa que todo el que tenga ese nombre sea criptojudío, ¿no? Pero, claro, apellidos los más comunes, Pérez, García, Torres, Toledano, son apellidos que siempre indican posibilidad, no dan la certeza. Entonces, la certeza solamente la da la investigación genealógica. Es decir, tú montas el árbol genealógico y encontramos y sabemos que eres descendiente. Con eso tenemos la seguridad de que tú desciendes y con eso podemos hacer una serie de cosas. Es decir, se le puede presentar a un tribunal rabínico para que te facilite un proceso de conversión o te dé un retorno si eres descendiente por la línea materna. Se puede presentar a un tribunal de España para solicitar una nacionalidad. Se ha presentado a Portugal, ¿no?, para solicitar los pasaportes españoles. Ahora, el apellido ayuda, es una brújula, porque claro, tú vas haciendo tu árbol y tu árbol se va extendiendo y hay veces que es imposible hacer todo el árbol, o sea, son una cantidad de ramas que no es humanamente posible construir el árbol. Entonces tienes que tomar una decisión y evidentemente el libro te puede decir, oye, mira, de qué parte, o sea, las listas de apellidos, pues yo sé que mi familia venía de, yo qué sé, de Cuenca, ¿no? Y tengo 30 apellidos que están ahí en Cuenca. ¿Cuáles de esos son los que son criptojudíos? Si sigo subiendo, me va dando como ya la brújula me va indicando, ¿sabes? Estoy más cerca del final, ¿no? Me puede ayudar a marcar un camino en la propia investigación, ¿no? No es que determinar no determina. No hay lista clara de que diga, si tú tienes este apellido, tú eres judío, ¿no? Te puede dar una indicación, ¿no? Te puede ayudar a buscar, pero no te puede o sea, determinar o definir el hecho de que aportes un apellido el que seas judío. Mira qué bien. Abraham, pero mira, si viene alguien que está interesado, como yo, encontrar, ver si tiene asentado judío sus raíces, ¿cómo ustedes trabajan? Porque sé que eres el CEO de una compañía que se dedica precisamente a ayudar a personas. Han ayudado a muchísimas personas a encontrar su origen judío. ¿Qué es lo primero que tú le comienzas a trabajar con esa persona? A ver, nosotros desde aquí, desde la empresa, lo que hacemos es, lo primero que hacemos es hacer un preestudio, ¿vale? Son dos pasos, hacer un preestudio. El preestudio son 5 o 6 horas de investigación puestas en el árbol genealógico de la persona. Entonces a la persona se le pide, pues mira, mete el árbol en algún formato digital, ¿vale? No me vengas con el árbol escrito a mano porque eso no nos sirve, ¿no? O sea, mételo o en Family Search o en Ancestry o en alguno de estos o en cualquier programa que te permita generar un archivo genealógico que se llama JetCom, ¿vale? Es el archivo técnico que hace. Una vez que tenemos ese árbol, lo que hacemos es claro, lo pasamos a día de hoy, lo filtramos y vemos si hay alguien que haya en alguna de las ramas haya ya hecho la investigación, ¿no? Entonces, si ha hecho la investigación, pues se añade esa rama, se van subiendo y luego empezamos a mirar. Básicamente lo que hacemos es como si dijéramos, el árbol va creciendo y cortamos el árbol en las ramas que llegan por encima de 1500, ¿no? Entonces, al llegar por encima de 1500, ya ahí vemos casi de memoria, sabemos cuáles son las familias que han sido perseguidas por la Inquisición, ya suelen estar en España y entonces ya nos permite decirlo, pues mira, aquí tienes una línea, ¿no? Esa es la primera parte. Entonces te decimos, pues mira, tú eres descendiente, yo qué sé, de tal criptojudía. Paloma Ionati, que es una de las más famosas que hay, que era la tatarabuela de Fernando el Católico, ¿no? Tú eres descendiente pero claro, todavía no tenemos montado, entonces empezamos la segunda fase de la investigación, que bueno, ya tenemos la línea y ahora vamos a documentarla.
Y empezamos a buscar en los archivos hasta que vamos montando, como si dijéramos, la escalera de generaciones, y entonces determinamos si la persona, o sea, determinamos, producimos un informe ya legal, pero claro, hay personas que no lo necesitan. A lo mejor tú no necesitas o no quieres una nacionalidad española, tú lo que te interesa es saber si eres descendiente. Bueno, pues a lo mejor con esto tienes bastante, ¿vale? Claro, el preestudio es mucho más económico que el estudio, porque el estudio lleva un montón de tiempo, es la certeza 100% de cara a poder determinar. Nosotros siempre intentamos que sea lo más económico posible para el cliente. Eso implica que, claro, si tú no quieres, te damos o sea, por ejemplo, en una primera entrevista te puedo decir, pues mira, aquí tienes los bautizos, son 400 páginas, solo tienes que pasarte el rato hasta que encuentres a tu abuela ahí o a tu tatarabuela. Si no quieres hacerlo, te lo hago yo, o lo hacemos nosotros en el equipo, cuesta tanto dinero, calculamos que cuesta 10 horas y entonces lo cargamos, o sea, damos las dos posibilidades, ¿no? Pero siempre le permitimos al cliente, ya que el trabajo de genealogía, sobre todo al principio, lo puede hacer cualquiera. Cuando pasamos del siglo, yo qué sé, de 1700 hacia atrás, ya la grafía cuesta trabajo leerla, ¿no? Pero los primeros 200, 300 años se hacen con bastante facilidad cualquier persona. También creo que es mucho más bonito que tú te introduzcas tú mismo en tu investigación y que sepas el trabajo. Cuando las cosas cuestan trabajo, uno las valora más. Incluso aunque tengas que pagar, si pagas, lo valoras menos que si hacen el trabajo. De hecho, yo les digo, bueno, pues pásate 10 horas investigando. Y luego vienen y dicen, no, tomarlo, tú te pago las 10 horas a ti tranquila. Pero bueno, hay un asesoramiento previo para la persona. Sí. En caso que la persona, por ejemplo, quiera por sus propios medios, tú lo asesoras, tu compañero lo asesora, o si dice, bueno, quiero delegarte ese trabajo a ti, yo no tengo tiempo. Correcto. Encárgate de eso. Correcto, hacemos las dos versiones. A mí me gusta más que lo haga el cliente, sobre todo porque va más rápido también y tiene más. Cuando se entra que os pica, o sea, no sé cómo decirlo, es como que entra una enfermedad y a la gente le entra la curiosidad y se vuelven locos y se pasan horas y horas, es como una enfermedad, se pasan horas y horas hasta las 3, las 4 de la mañana buscando sin parar. Y entonces, claro, la intensidad con la que trabajáis es mucho más grande que la que trabajamos nosotros. Nosotros tenemos un horario de oficina, no podemos, ¿entiendes?, dedicarnos hasta las 3 de la mañana, nadie se va a poner. Entonces, los clientes normalmente suelen ir más rápido que nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo te doy lo que hacemos, la primera entrevista, yo miro el árbol y te dejo, por así decirlo, una serie de tareas, ¿no? Entonces te digo, bueno, cuando pasen 3 o 4 semanas, o cuando te atasques, vuelves a nosotros. Entonces vuelve a nosotros, volvemos a revisar el árbol, volvemos a encontrar nuevas y así vamos caminando. Y la verdad que la gente suele estar muy contenta y suele funcionar bastante bien el sistema, que es un sistema que hemos desarrollado a través de la experiencia de 10 años trabajando con gente, de viendo esto es lo que mejor funciona, ¿no? Qué bonito, Abraham, qué excelente trabajo haces y te felicito, la verdad, por saciar muchas veces ese anhelo que uno tiene de encontrar su posible origen judío, porque muchas veces no es ni siquiera para tomar la ciudadanía de un país, ya sea de Portugal o España, pero la nacionalidad en este aspecto, pero sí por esa parte interna, ¿no? De satisfacer ese deseo. Bueno, Abraham, fruto de años de estudios, publicas una obra dedicada a este tema. ¿Qué te motiva a ordenar y a documentar los apellidos judíos y criptojudíos en un solo trabajo como el que realizaste? Mira, voy a poner aquí en pantalla la obra, que esta obra ya está publicada. Ahora Abraham nos va a contar un poquito acerca de esta obra, lo que se van a encontrar a los lectores. Mírenla acá, la lista de apellidos judíos y criptojudíos. Cuéntanos un poquito de esta obra, Abraham. Bueno, pues yo llevaba años trabajando con listas, ¿vale? No sé, había una lista por ahí muy antigua que yo tenía guardada en HTML, o sea, que de cuando yo empecé, que yo no sabía ni quién era el autor ni de dónde venía. Y claro, yo observaba la lista y primero empecé, la gente me preguntaba por los apellidos, hicimos una lista, hice una serie de vídeos de YouTube sobre los apellidos, pero claro, en un vídeo de YouTube puedo hablar de cuántos apellidos, de 10, 30 apellidos a lo mejor en cada... Pero la lista era mucho más larga, la que existía tenía cerca de, yo qué sé, de 10.000 apellidos, una cosa así, ¿no? Entonces era imposible mantenerla en formato. Entonces
primero cogí la lista que existía, la limpié, porque las referencias que hacían a veces eran a revistas que ya no existían o que eran de difícil acceso. Porque claro, ¿qué define en este caso un apellido que sea judío? El apellido es judío si aparece en una publicación que lo clasifica como judío. Es decir, por ejemplo, los judíos de Cataluña se llamaban así, ¿no? Y aparecen todos los que estaban allí en aquella época, ¿no? Formando parte de la... Entonces sabemos que ese apellido lo utilizó alguien que era judío, ¿no? Entonces eso le permite entrar dentro de la lista. Claro, problema que tenía la lista, que faltaba la Inquisición de Córdoba, faltaba la Inquisición de Sevilla, faltaba la Inquisición de Cuenca, faltaba la Inquisición de... O sea, todas las Inquisiciones, los libros grandes de investigación que se habían hecho en España, que son muchos, ¿vale? O sea, son muchísimos las investigaciones que se habían hecho y que desde que partió aquella lista se había quedado como muy coja y yo lo necesitaba porque a mí no me hacía falta tanto saber cuáles eran los judíos de Grecia como saber cuáles eran los judíos que habían sido perseguidos en Córdoba, ¿no? Porque claro, en Córdoba era una inquisición grande, entonces claro, empecé y dijo, mira, yo creo que en la primera fase al principio publiqué una protoversión del libro y luego pues me dediqué, digo, mira, que lo voy a hacer y claro, fue el año pasado, estuve trabajando en hacer una primera lista, que son ya, la lista esta tiene 32.000 apellidos. Wow. Pero claro, sigue habiendo nuevos documentos que no están incluidos en esta lista, la lista puede seguir creciendo, o sea, esto se ve también como una especie de, es la primera versión de la lista, probablemente en el futuro saque una nueva, pero claro, ahora mismo ya tenía forma, por lo menos lo que había conseguido, lo que yo quería era cubrir geográficamente España, cubrir México, o sea, cubrir la Inquisición de México, que tampoco estaba, la Inquisición de Cartagena de India, que tampoco estaba, ¿vale? Y entonces, claro, así cubría un poco como las principales inquisiciones que habían estado en el Nuevo Mundo. Había 3, la de Perú, también la tengo metida, ¿vale? O sea, había 3 tribunales, Perú, Cartagena de India, que hoy es Colombia, y México, eran donde estaban los tres principales focos. Entonces, bueno, pues cuando sentí que geográficamente había cubrido todo el espacio, dije, bueno, la lista ya está, es un instrumento útil que puede servir para alguien que está buscando su árbol, que está, yo qué sé, en Perú, pues mira en la lista los que aparecen en Perú, a ver si de casualidad tú tienes el apellido y tírate por ese si lo que quieres es encontrar el criptojudío o el judío en tu familia. ¿Qué pasa? Que claro, cuando empiezo a escribir el libro ya tenía la lista de apellidos entera y empiezo a decir, bueno, creo que tengo que hacer una pequeña introducción para que la gente sepa un poco, ¿no? O sea, empezar, o sea, hay alguien, yo siempre pensaba en mí cuando empecé, ¿no? Y empezaba a buscar y no sabía ni por dónde tenía que empezar, ni cuál era el lío, ni qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, pues voy a hacer un primer capítulo diciendo, pues, ¿quién es judío, no? O ¿quién define el judaísmo, no? Depende del rabinato, depende de, yo qué sé, de España, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de decisiones que la persona que empieza su búsqueda tiene que enfrentarse a ella y simplemente el hecho de cuestionárselo, ¿no? Pues le ayuda a saber cuál es la dirección que quiere tomar, ¿no? O qué es lo que quiere hacer, o por lo menos recibir esa información que a mí me costó muchísimo trabajo entenderlo, ¿no? Ponerlo en un sitio para que aquel que empiece a buscar, pues pueda hacerlo, ¿no? A partir de eso, pues bueno, empieza la historia de qué ha pasado con los Anusim, la historia en fin, que tuve que hacer una introducción de unas 100 páginas que habla un poco de todo, ¿no? De los principales problemas que puede tener una persona como tú, que quiere acercarse a descubrir sus raíces judías, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta de las que tenemos. La primera es mi apellido judío, ¿no? Y la segunda, tengo un 1% de judío en la genética. En la genética, claro. ¿Qué significa un 1% de judío? O sea, uno o es judío o no puede ser un 1% de judío. Es una cosa muy extraña esto de la genética que han hecho. Entonces me meto ahí en el tema. En fin, eso es una respuesta un poco compleja, ¿no? Porque también la misma persona con el mismo test en distinta empresa, en una empresa le dice que tiene un 1% de judío y en la otra empresa no le dice que tiene nada de judío, ¿no? Y eso cómo puede ser, ¿no? O tengo el 1%, no lo tengo, o no tengo. Entonces, claro, uno empieza a entender que realmente lo que te está diciendo es una comparación con los clientes que ellos han tenido. Es decir, hay un 1% de esos clientes que tienen esa misma variación genética que tú, que se autodefinen como judíos.
pero eso no significa que el otro 99% no tenga la misma variación que tú, que también la tienen, o sea, tienen la misma permutación que tú. Solamente, claro, entonces, claro, si cambias de empresa, cambia tu porcentaje de judaidad, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, puede ayudar, ¿no? Hay veces que la genética ayuda mucho, ¿no? Pero no es el camino para hacer lo que nosotros, o sea, no para satisfacer. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente recibe el test y luego no entiende ni siquiera los resultados. O sea, ¿no? El 90% de las personas no entienden los resultados de qué es lo que han recibido, ¿no? Pero bueno, era un Por tema ejemplo, también. Abraham, en mi caso yo me hice el test con Heritage. Y me salió un 40%, si mal no recuerdo, de portuguesa, que me llamó muchísimo la atención. Y un 30%, o sea, estaba dividido el otro porcentaje entre española, vasca, y bueno, el otro porcentaje me salió un 1% de marroquí. Ok, ¿pero judío marroquí o simplemente de Marruecos? Solo marroquí, solo me salió marroquí, y el otro % de acá de Latinoamérica, México, Ecuador me salió, y África me salió. Eso fue básicamente todos los lugares de donde me sale mi... Entonces, yo dije, wow, todo el porcentaje se va en portuguesa. Hubieron muchos judíos portugueses. Mi bisabuela venía inmigrando a Islas Canarias, que sí hubo también una expansión, ¿no? De los judíos, cuando lo expulsan, muchos se van a Portugal. Inmigraron también de Islas Canarias. Entonces, es una complejidad. Cuéntame un poquito brevemente, a ver cómo... Mira, lo que vemos es judíos de España, muchos se van a Portugal, muchos de ellos se quedan en España y van saliendo con el tiempo. O sea, hay gente que llega a Ámsterdam en 1600 y que encontramos que se autodefinen como judíos en 1600, saliendo de España, ¿no? Y tú dices, pero bueno, ya llevaban ¿cuántos? 100 años siendo criptojudíos y de repente llegan a Ámsterdam y dicen, no, yo soy descendiente. Quedan registrados como judíos y nadie le pregunta nada más. Vemos un movimiento de los judíos basado... Yo te estoy hablando de los árboles genealógicos. Yo no he hecho estadísticas, no he visto los movimientos, sino veo lo que he visto en los árboles, ¿no? La gente se mueve a Portugal, de Portugal vuelven muchos de ellos a España, ¿vale? Muchos se quedan en Portugal y terminan yéndose hacia Ámsterdam. De Ámsterdam pasan a Curazao, a la zona de ahí del Caribe, de todo el Caribe, ¿no? Porque empiezan a hacer como mucho comercio y se asientan ahí en la parte. Y luego también vemos otro movimiento que es, claro, España está cerrada y de repente se abre el nuevo mundo, que es Sevilla. O sea, donde el nuevo mundo se abre por Sevilla, no se abre... Entonces vemos una inmensa cantidad de gente que va llegando de todos lados allí a Sevilla a sentarse, que se asientan en Sevilla y que estaban locos por coger un barco y salir como fuera, o al menos alguien de la familia, ¿vale? Entonces yo creo que fue nuestro amigo Jesús Jambrina que una vez, o alguien en una convención aquí en Jerusalén, que dijo que en 1495 ya había cartas escritas por los curas que llegaban a Cuba que hablaban de eso, de un porcentaje del 90%, del 90 y tanto, 95% de criptojudíos entre las personas que estaban allí. Y hacía 3 años que se había descubierto. Entonces, que los barcos iban llenos, ¿no? O sea, los barcos iban llenos de criptojudíos. Era el momento fue el momento de la expulsión, y también fue casi, o sea, la expulsión creo que finalizaba el 31 de julio. O sea, el edicto de expulsión me parece que lo publicaron el 30 de abril y terminaba el 31 de julio. Que era Tisha B'Av, coincidía en el calendario hebreo con Tisha B'Av. Sí, con Tisha B'Av, que es una fecha muy importante dentro del calendario judío. Exactamente, de los grandes desastres, cuando se cayeron, cuando se destruyeron los 2 templos, siempre ha sido Tisha B'Av. Y Colón creo que partió el 2 de agosto, o sea, casi hizo el ayuno. Dicen que el día siguiente de... Eso es. En esa fecha. Y bueno, las historias sobre Colón, el cristojudaísmo de Colón, es una gran investigación que está ahí como en el misterio, la realidad, pero lo que sí sabemos, y lo sabemos a través de la investigación que tenemos, es que la Santa María, la Niña y la Pinta, las 3 carabelas de Colón, ellas pertenecían a familias judías. La Santa María a los Santa María, la Pinta a los Pinto, y... ¿cuál me falta? La Santa María, la Pinta y la Niña, a los niños, la familia Niña. O
sea, familia Niño, que son una de las familias criptojudías viviendo en Sevilla que financiaron que se dieron la calavera como para el proyecto de Colón. Bueno, también Luis de Torre, que fue uno en la primera expedición fue uno de los criptojudíos que llegaron a Cuba, también. Familia mía, nosotros somos, tú sabes que de apellido soy Torres, ¿no? Sí, El Torre. segundo apellido, la parte de mi madre es Torres. Y el Luis siempre lo tenemos, o sea, hay un montón de Luis Torres en la familia de tradición de los abuelos siempre se llaman Luis Torres, o sea que probablemente había, y claro, el Luis es una forma muy interesante, cuando sabes hebreo, Luis se escribe casi como Leví, porque son las mismas letras, claro. Entonces tú te pones Luis como para decir que tu familia venía de los Levís, para no ponerte Leví de apellido, sino lo escondes como que lo pseudo escondes entre el nombre, ¿no? Y bueno, hay historias de estas, o sea, vas leyendo aquí entre los he visto mucho las películas, esta hora de Colón, de si era judío, si no era judío, pero los anales de la historia son mucho más interesantes que lo que cuentan las películas, los documentales. Porque según cuenta la familia de Colón estaba relacionada con Abravanel, que era el gran rabino que había cedido mucho dinero. Entonces Colón no fue a pedirle dinero, sino fue a reclamarle el dinero que era suyo, de su familia, ¿entiendes? O sea, esto venía de mi abuelo, de mi tatarabuelo, y en las crónicas judías que se pueden acceder a ella, o sea, que están escritas y se puede acceder, cuentan que él fue como a reclamar el dinero que era suyo, que le pertenecía, no que invirtieran por mira qué empresa, sino, oye, mira, este dinero era de mi abuelo, te lo prestó y me toca ahora el que lo pongas aquí en esta cosa, en esta empresa que yo quiero hacer, ¿no? Pero bueno, hay miles de historias, tampoco, o sea, quedan escritas, quedan registradas qué será la verdad y qué no será la verdad. A lo mejor con las investigaciones futuras iremos viendo que se pueda descubrir, claro que sí. lo que pasa. Abraham, ya para ir culminando, porque no te quiero robar tanto tiempo, pero me gustaría que, por ejemplo, le hablaras a la audiencia que te va a ver, que está interesada en descubrir sus antepasados judíos. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo te pueden contactar? Yo de todas formas voy a dejar tus plataformas digitales, pero están abiertamente a escribirte, horarios que te puedan escribir. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver, yo estoy en Jerusalén, entonces los horarios son nosotros tenemos horario de domingo a viernes, no, de domingo a jueves, el viernes y el sábado no trabajamos. Entonces, la mejor forma de contactarme es a través del WhatsApp. ¿Vale? Entonces yo tengo una página que se llama www.raicesjudías.com con guión en medio, raíces-en-medio-judías.com. Si vais allí os aparece un simbolito del WhatsApp. Entonces vosotros me escribís ahí. Eso es un WhatsApp profesional de la empresa. Entonces vosotros podéis escribir ahí. Si estoy fuera de oficina os sale un letrerito de estos os atendemos. Normalmente yo contesto en 24, 48 horas o estoy contestando. Entonces hacerme la pregunta que queráis o si estáis interesados, esa es una forma para contactarme. Segunda forma, yo tengo un canal de YouTube que se llama Raíces Judías también, o sea, podéis buscarme ahí, Raíces Judías, tiene un simbolito así dorado como una moneda que pone Raíces Judías, y ahí tengo un montón de recursos para aquellas personas que quieren empezar la investigación por ellos mismos, desde cómo montar tu árbol, cuáles son los primeros pasos, cómo encontrar las iglesias que están en España, ¿vale? Si está tu documentación o si no está tu documentación. Hay gente que sin hacer el preestudio me han dicho, Abraham, yo he visto tus 3, 4 vídeos y han llegado a mí con árboles que llegan al 1500. Digo, ¿pero cómo has hecho esto? Me han dicho, solamente siguiendo las indicaciones que tú has dado en la página web. O sea que, claro, si es trabajo que yo estoy haciendo con vosotros, tengo que cobrar el dinero. Si queréis utilizar los recursos son gratuitos y están ahí a disposición de cualquiera. Entonces, el que no pueda permitirse, que yo lo entiendo porque, claro, es un dinero, los costos aquí también en Israel son muy altos. Entonces, bueno, pues tiene ahí la página web, tiene los recursos de el canal de YouTube y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. De todas formas, antes de terminar, me gustaría decir que hay algo, o sea, hay un resurgir
en este contacto con el criptojudaísmo que estamos viendo y que estamos viendo muy fuerte aquí desde Israel, ¿no? O sea, los que hemos llegado somos una primera ola que empezamos hace 10 años a preguntarnos si éramos judíos y a día de hoy estamos aquí, ¿no? Estamos aquí viviendo en Israel. Pero hay un resurgir de esa necesidad de conectar, que yo creo que es algo espiritual, ¿entiendes? Que no es como si algo estuviera pasando de que realmente los que éramos judíos tenemos que llegar aquí a la tierra de Israel, ¿no? Y bueno, pues estamos también intentando organizar un poco a ver si se puede ayudar desde aquí a todas aquellas personas que están con ese deseo de acceder. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que resolver, porque yo sé que en toda Latinoamérica no es fácil. Si alguien quiere, si alguien decide ya, yo no es que quiera hacer la genealogía, yo es que quiero hacer un proceso de conversión y ser contado como judío a día de hoy, ¿no? El trabajo es increíble. En toda Latinoamérica no hay ni un solo tribunal rabínico que permita hacer la conversión. Las conversiones muchas veces no son buenas, las conversiones son conversiones falsas, la gente le roban dinero. Otra de las cosas que he hecho en el libro es al final del libro os he puesto los tribunales rabínicos que están aceptados a día de hoy, ¿vale? O sea, hay unas tablas aquí por si alguien quiere hacer la conversión o lo que sea, no caigáis en las trampas de nadie, ¿vale? O sea, esos son los oficiales, los que están, hablar con los rabinos, escribirle, hay correos, hay números de teléfono para poder llamarlos. ¿Qué pasa? Que en toda Latinoamérica no hay nadie. No hay nada. Tenéis que, eso es exactamente, no hay ninguna posibilidad de contactar con nadie, ¿no? Pero bueno, pues estamos intentando trabajar desde aquí, desde Israel también, a ver si podemos apoyar un poco más a todas esas personas que están intentando buscar una salida por algún sitio y que tienen ese anhelo del alma de volver a las raíces suyas, que eran a donde pertenecían. En fin. Claro que sí, y qué excelente lo que haces, porque sí hay mucha desinformación en el tema, hay muchas personas que se aprovechan, por ejemplo, de este sentir que tienen muchos de convertirse al judaísmo y a veces las conversiones no son altas. Pues, acuérdate que esto también es un tema administrativo, yo le digo a las personas, es un tema administrativo, Israel lo requiere para poderte legalizar, ¿no? Sí. Y es algo muy importante. Sí, no es una tontería, o sea, es un proceso, es una ciudadanía, o sea, aquella persona que se convierte de manera correcta con un tribunal aceptado por el Ministerio de aquí de Israel, automáticamente puede acceder a tener una nacionalidad israelí, ¿no? De venirse aquí a vivir al país con todas las dificultades que eso implica, que no es tampoco fácil llegar a otro país, no conocer la lengua, pero claro, hay también mucho politiqueo interno, ¿vale? Entre los rabinos, entre los tribunales, uno se pelea con otro y tú no entiendes por qué estás en medio y no sabes que se están peleando ellos con sus cosas o sus votos ¿sabes? O su poder, y te ves ahí atrapado en una lucha de poder que tú no entiendes y que te joroba, por así decirlo, la vida entera que tú estás intentando definir, ¿no? O voy o vengo, o empiezo o no empiezo, ¿no? Pero uno no puede poner. Entonces, hemos visto que hay muchas dificultades y estamos intentando, en la medida de lo posible, pues ayudar un poquito, ¿vale? Ay, muchísimas gracias, Abraham, por toda esta información que nos proporciona. Sé que va a ayudar muchísimas personas, al igual que a mí. Y bueno, para las personas, ya para ir finalizando, voy a dejar la plataforma de Abraham para que busquen toda la información. Él tiene un canal de YouTube donde da mucha información allí y pueden contactarlo. Y bueno, toda esta información se las voy a proporcionar para los interesados. Nos vemos en un próximo capítulo, mis queridos amigos. Bye, bye.